agradezco la invitación a participar de este espacio, un espacio necesario, necesario para poner en palabras todo esto que se viene poniendo en este foro, que se viene hablando en este foro, necesario para todos los actores, para todos los que estamos involucrados en lo que es la discapacidad y en especial la educación sexual. Creo que implica el poder estar todos involucrados, va a colaborar para que logremos los objetivos que nos planteamos. Y de alguna manera voy a tomar también lo que dijeron las compañeras, parte de lo que, haciendo énfasis en parte de lo que dijo María, Marta y Teresa, en lo que tiene que ver con la educación sexual, ¿sí? Y este camino que nosotros entendemos que tenemos que realizar para que esa educación sexual se concrete, ¿sí? Como bien dijo Teresa, el énfasis y la importancia de la educación sexual, y María como la educación sexual integral, nosotros en nuestro país, en Uruguay, contamos desde hace más de 10 años con educación sexual en el sistema educativo uruguayo. Hemos tomado parte, ¿sí?, de lo que es la educación sexual en Argentina. De hecho, en el libro nuestro, El Está Bueno Conversar, al que hacía referencia recién Cecilia, es parte de un material que ustedes nos permitieron como base, para tomar como base para adaptarlo a nuestra legislación. Y bueno, y creo que no lo iba a tomar, pero cuando dijo Cecilia, está bueno conversar, cuando nosotros pensamos en educación sexual y pensamos en conversar, ¿con quién vamos a conversar? Para que de alguna manera poder concretar esos objetivos de los que hablaba Teresa y hablaba Marta, que tienen que ver con la educación sexual. Y ese camino, ¿sí?, es un camino donde cuantas más actores estén involucrados, vamos a encontrar una verdadera inclusión y una verdadera inclusión para el desarrollo de las personas, un desarrollo pleno de las personas, ¿sí? En Uruguay, como les decía, por suerte está legislado y tenemos en la ley de educación, la educación sexual en todos los niveles educativos, desde la primaria, educación media y formación docente, ¿sí? Algo que fortalece a los docentes, a los futuros docentes, por lo menos un acercamiento a lo que es la educación sexual para involucrarse después en estos temas. Y antes de seguir, también cuando hablo de la educación sexual en formación docente, creo que es importante resaltar es que esa formación hace a que los docentes que se van a desempeñar en todos los ámbitos educativos van a encontrarse con situaciones como las que planteaba Teresa, que tienen que ver con situaciones de abuso. Entonces, pensar en la prevención del abuso implica que estos docentes, futuros docentes, estén por lo menos, cuenten por lo menos con algunas herramientas para poder atender situaciones que lamentablemente se les surgen en las aulas. Voy a compartir con ustedes un material, vamos a ver si... ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se puede ver ya, ahora sí. Perfecto, perfecto. Bien, no me voy a extender en lo que tiene que ver con la mirada del trabajo desde los derechos, porque de alguna manera ya Marta habló de lo que tiene que ver con la Convención de los Derechos, ¿sí?, y ese pasaje que hizo la importancia de trabajar en esta mirada desde los derechos. Pero simplemente abordar los temas de sexualidad desde el concepto más amplio significa abordar desde los derechos, ya que estos son innatos, pensar en los derechos como innatos e inherentes. Nacemos con ellos, ¿sí?, y nos pertenecen por el mero hecho de ser personas. Entonces, pensar en una perspectiva de trabajo desde los derechos va a suponer que nuestras reflexiones, nuestras acciones,
consideren al otro como un sujeto de derecho. Marta hablaba de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En nuestro país han sido, de alguna manera, acuerdos, han sido reconocidos, ¿sí? Tenemos ley de derecho sexual y reproductivo, lo que da un marco que garantiza el abordaje de los mismos. Cuando digo una mirada desde los derechos, es también llevarlo con una perspectiva de género y con el objetivo de una verdadera autonomía. Como hablaban las compañeras, pensar en esa autonomía que le permita esa libertad al individuo, esa autonomía, ese concepto de género, primero que da cuenta de las asignaciones que la sociedad realiza sobre las personas por el hecho de haber nacido hombre o mujer. Pero nuestro sexo no es el que determina cómo serán nuestras formas de ser y de vincularnos como hombres y como mujeres, sino que va a ser el producto de una construcción sociocultural que de alguna manera se nos impone. Y bueno, posicionarnos desde esa perspectiva de género creo que es sustantivo en el abordaje de las temáticas que hoy nos convocan. Es una herramienta posicionarnos desde ese lugar, es una herramienta que hace visible el proceso de naturalización de las necesidades, de los deseos, de las aspiraciones, de las posibilidades diferentes que tenemos asignadas solamente por ser diferentes. Esa diferencia sexual construida culturalmente genera y legitima una desigualdad. Develar este proceso, yo creo que nos interpela éticamente. Trabajarlo desde el lugar de género, trabajar toda esta temática de la educación sexual con una perspectiva de género, va a posibilitar observar las relaciones que se van a dar entre hombres y mujeres, analizarlas, cuestionar las prácticas que de alguna manera van a reproducir estereotipos hegemónicos. Y ahí es donde nosotros podemos intervenir para transformar esas prácticas. Un aspecto también importante es una perspectiva de diversidad, ¿sí? Incorporar en estos trabajos, en nuestras intervenciones, la perspectiva de la diversidad, implica reconocer que todas las personas tenemos el mismo valor humano. Por eso lo hecho de ser personas, ¿sí? Y en la diversidad de las maneras de ser personas, de serlo. El ver al otro, ¿sí? Al otro un igual en su modo específico de ser. ¿Qué pasa en la práctica? Cuando nosotros trabajamos desde una perspectiva de derechos y de género y de diversidad incluida, en nuestras intervenciones tendemos a homogeneizar, tendemos a aconsejar, a decidir por el otro, a no escuchar, a veces a no atender o considerar las opiniones, a su vez a reproducir estereotipos de género, naturalizando e invisibilizando las desigualdades, imponiendo nuestras valoraciones y, en definitiva, sosteniendo un tipo de discriminación. Por eso es tan importante, como decía hoy las compañeras, el trabajo de educación sexual, pero con estas perspectivas, con estas miradas. Estimada Rosana, perdón la interrupción, a lo mejor hay algún roce con el micrófono o algo. Veamos si podemos evitarlo o prevenirlo, por favor. Gracias, perdón por la intervención, por la interrupción. Perfecto, perfecto. Bien. Justo ese roce. Gracias. Bien. Perfecto. ¿Para quién va destinado nuestro trabajo? Nosotros en el área de educación sexual, en el centro de recursos, como ustedes verán ahí, para estudiantes con discapacidad visual, tenemos estos objetivos de trabajo con docentes, con estudiantes, con familias y con adultos responsables. Como les decía hoy, el trabajo con los docentes en el centro de recursos, como es para estudiantes con discapacidad visual, los cursos son cursos específicos sobre discapacidad visual que incluyen el trabajo en derechos.
a la vez, desde nuestro centro de recursos, hemos implementado, incursionado, en un curso de sensibilización sobre sexualidad y derechos. Ese curso estuvo destinado a docentes. Consideramos que son los docentes los que tienen que llevarse herramientas para cuando están con sus estudiantes en el aula, puedan trabajar naturalmente la sexualidad con un enfoque de derechos, con perspectiva de género, ¿sí? Atendiendo a la diversidad. La inquietud por trabajar estos temas ha hecho de alguna manera que en nuestro país distintos actores y distintas organizaciones pudieran elaborar materiales para el trabajo, ya sea con docentes o con familias. Como hoy les decía, tenemos una publicación que se llama Está bueno conversar, que lo que hace es llegar a las familias y poner el tema, ¿sí?, en debate en los hogares. Luego se ha trabajado, quizás ustedes lo conozcan porque tiene mucho trabajo, el psicólogo Sergio Meresman, en dos publicaciones que tienen el nombre, las mismas, las dos. Una es Parte de la Vida 2, que es la que está acá en pantalla, y es Parte de la Vida 1, fue el primero que salió para trabajo en educación primaria, pero este específicamente es Parte de la Vida 2, es un material para conocer derechos y trabajar autonomías desde el ámbito docente. Esas inquietudes hizo que se participara en este libro, participaran estudiantes con diferentes discapacidades, para que desde ese lugar se tomara como materia prima los temas a abordar en el mismo. Como les decía hoy, también hay un foco en los estudiantes y las familias. Recientemente hicimos un taller para familias tratando de promover la autonomía y abordando las diferentes dimensiones de la sexualidad, ¿sí? Nos preocupa salir de la dimensión biológica de la sexualidad para atender otros aspectos que tienen que ver con los afectos, con las diferentes dimensiones, o sea, con la dimensión sociocultural, con la dimensión psicológica, con las distintas dimensiones que atienden a las emociones, que atienden a los afectos, para poder acompañar a las familias en este camino. Y en este camino que tiene como meta la autonomía y el desarrollo pleno de la sexualidad. Con los estudiantes buscamos que se empoderen de su derecho, para lo cual, como decía hoy, trabajamos sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y conjuntamente abordamos estos temas en las diferentes dimensiones, tratando de desterrar mitos sobre la misma. Tratando de desterrar, como decía hoy Teresa, somos seres sexuados y a veces en la discapacidad aparece esa etiqueta de asexualidad que nosotros trabajamos para desterrarla. Para trabajarla además desde una educación afectivo-sexual, porque se nos hace más fácil desde ese lugar. La dimensión biológica y emocional nos preocupa y nos implica trabajar en talleres vivenciales, de alguna manera, usando parte de esos materiales que hoy mostraba Teresa, ¿sí? En nuestros talleres nosotros usamos mucho material, porque al ser un centro de discapacidad visual y baja visión, tratamos de trabajar materiales tangibles, materiales que puedan hacer llegar la información desde otro lugar. No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino a veces la barrera que se nos pone, ¿sí? Que nos pone la sociedad. Desde este lugar es que tratamos de desterrar esas barreras para poder hacer una sociedad más justa, más inclusiva y tratando de que los derechos de todas y todas sean respetados. Y vuelvo otra vez a esta parte y me quedo con lo de las compañeras que me antecedieron.
tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad, todos, sin discriminación, y para eso debemos enfocarnos en estos diferentes actores que son los que en definitiva, tanto las familias como los docentes, tienen un trabajo arduo en lo que es el cotidiano. Y creo que la sexualidad, la educación sexual integral es una herramienta fundamental para poder lograr estos objetivos. Bueno, muchas gracias.